Muy buenos días y un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo referente a la Iglesia, estamos en el punto 849 y siguientes, que tienen como título la misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Dice así el primer punto, el 849. El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, es un primer punto en el que se nos habla del mandato misionero, es decir, que Dios, su voluntad, está expresamente, expresamente dicha, pues en ese mandato misionero, id, anunciad a todas las gentes. Es una manifestación clara, ¿no?, de cuál es la voluntad de Dios, que además es, por otra parte, dice este punto del catecismo, una exigencia de la catolicidad, ¿no? Si la Iglesia es sacramento universal de salvación, lo que no puede hacer nunca es, pues, olvidar su vocación universal, olvidar, pues, la exigencia de la catolicidad. No se puede ser sacramento universal de salvación y mirarse únicamente a sí misma y sentirse a gusto allí donde ya está establecida y olvidarse de otras consideraciones, ¿no? Hay pues una voluntad muy clara, muy explícita, manifestada por Dios, de que la Iglesia sea misionera, de que no se conforme con sentirse a gusto allí donde está establecida. Tenemos algún pasaje evangélico en el que también se le ve a Jesús con esta clara vocación de misión universal. Recordad ese pasaje en el que le dicen al Señor, todo el mundo te busca, y él dice, bueno, vayamos a otro lugar, que allí también tiene que ser predicado el Evangelio. Allí donde Jesús había predicado el Evangelio, no gustaba de seguir deteniéndose y regodeándose en el éxito que había tenido. A los apóstoles, pues bueno, parece que le tiraban del manto a Jesús para quedarse allí donde habían sido acogidos y donde el Evangelio había obtenido éxito, pero no conseguían convencerle al Señor. Él decía, vayamos también a otros lugares, que allí también tiene que ser predicado el Evangelio. Bien, por lo tanto, se trata de que entendamos que hay que cumplir la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No únicamente por puro mandato, sino que ese mandato es bueno para el hombre. Es bueno para nosotros, es bueno para la propia Iglesia. Ese mandato de Dios de ser misioneros nos preserva de la tentación de cerrarnos en nosotros mismos. Jesús dijo, el que busque su vida la perderá. También podríamos traducir esta frase de Jesús a decir, el que se preocupe únicamente de conservar su propia fe la perderá. Es quizás una aplicación un poco atrevida, ¿verdad?, de las palabras de Jesús, pero creo que, aunque sea con un poco de atrevimiento, podemos aplicarla. El que busque únicamente conservar su propia fe la perderá. Jesús ha querido que no nos cerremos a nosotros mismos, sino que sintamos como vocación expresa y mandato suyo el transmitir la fe a los demás. A veces la fe se fortalece cuando se transmite, a veces no, siempre. Es como cuando pues de niños hemos conocido pues que igual en un momento determinado hemos tenido que enseñarle a un hermano una lección, y el momento en que somos capaces de explicársela, somos capaces de explicarle la lección a un hermano nuestro, es el momento en el que Dios nos concede la gracia de aprenderla a nosotros bien. No se puede fortalecer la propia fe sin transmitirla a los demás.
nos hacemos un favor a nosotros mismos, ¿eh? Nos hacemos un favor a nosotros mismos en el momento en que transmitimos la fe a los demás, porque la nuestra se fortalece. O sea que, en primer lugar, el mandato misionero de Jesús es una gracia para que no nos cerremos a nosotros mismos, para que no nos miremos al ombligo, para que no hagamos de nuestra vida pues un pequeño horizonte, ¿no?, de la autosatisfacción, del cumplimiento inmediato de nuestras necesidades. Además, cuando misionamos, cuando somos misioneros ante los demás, valoramos nuestra fe, porque eso que cuesta transmitir, eso que es un esfuerzo, ¿no?, el transmitir, lo consideramos como un tesoro. Pero al contrario, uno no valora algo que lo tiene ahí guardado, ¿no?, y que no hace ningún esfuerzo para transmitirlo. También, de esta manera, al misionar, ponemos en práctica el mandamiento del amor al prójimo. Porque cuando alguien ama al prójimo, desea para él lo mejor. ¿Y qué otra cosa podemos desear mejor para nuestro prójimo que desearle a Cristo? Te deseo a Cristo para ti. Te deseo lo mejor. Eso que tengo, ese tesoro que tengo, te lo doy. La misión, pues, el misionar, es la expresión más clara del amor al prójimo. Amar al prójimo consiste en darle lo mejor, no siempre lo que el prójimo me pide. El verdadero amor no consiste en dar lo que a uno se le pide, sino el verdadero amor consiste en dar lo que mi prójimo necesita, que no siempre puede coincidir con lo que me pide. Pero es más importante lo que él necesita que lo que él está pidiendo. También hacemos así con nuestros hijos. No siempre le damos a los hijos lo que piden, muchas veces sí, pero otras veces no. El verdadero amor consiste en dar lo mejor para la persona amada. Y responder al mandato misionero de Jesús es poner también en práctica el mandamiento del amor. Y como digo, también responder el mandamiento misionero es, pues, ser conscientes de que dando se recibe, olvidándose de sí mismos como nos encontramos a nosotros mismos, según aquella oración de San Francisco: hazme instrumento de la paz, porque dando se recibe. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los predicadores, a los misioneros especialmente, ¿no? No se refiere el mandato misionero exclusivamente a ir a las tierras de misión, ¿no? También el mandato misionero se cumple aquí, entre nosotros. También el mandato misionero está entre nosotros. Pero, sin embargo, es cierto que las misiones que se efectúan principalmente en el tercer mundo, no únicamente en el tercer mundo, son un poco el paradigma del mandato de la misión. Pues bien, a lo que iba, ¿cuántas veces hemos escuchado a los misioneros decir que han recibido el don de Dios, de que en medio de su vocación misionera han recibido más de lo que han dado, en todos los testimonios que han encontrado en esa gente a la que estaban evangelizando? Que una de las cosas que han ido descubriendo conforme el mandato misionero ha sido puesto en práctica es que igual han ido pensando que iban a dar, y resulta que también han recibido pues montones de testimonios de riquezas personales en esas personas a las que estaban misionando. O sea que hay un montón de razones para entender por qué el mandamiento misionero de Jesús es bueno. Un argumento podría ser sencillamente por obediencia, porque es la voluntad de Dios. Y si Dios lo dice, nos tenemos que fiar de Él. Y el hombre tiene que ser obediente a la voluntad de Dios. Y si Él dijo, id pues y haced discípulos, pues no hay más que hablar, porque si lo ha dicho Él, sabemos que su voluntad es buena para nosotros. Bien, pero también es bueno hacer este esfuerzo de reflexión, ¿no?, que intentamos hacer para caer en cuenta, para desgranar, para especificar, ¿no?, por qué ese mandamiento de Dios es bueno. Pues por todo esto que hemos dicho, por no cerrarnos a nosotros mismos, por valorar la fe, porque cuando uno se esfuerza en transmitirla, la valora, por poner en práctica el mandamiento del amor al prójimo, porque además dando es como se recibe, y en el fondo uno recibe el don de misionar. No es que únicamente estemos recibiendo el mandato, es que esto es un mandato y es un don al mismo tiempo.
es una obligación y es una gracia al mismo tiempo. Lo malo de esta palabra mandamiento es que muchas veces, no sé por qué, la interpretamos como algo que es una especie de precepto legal, olvidándonos que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? En la Sagrada Escritura, el mandamiento es un don de Dios. Es un don. Jesús no se limita a darnos un mandamiento, sino que nos da la gracia para que ese mandamiento sea posible. No se limita a mandar, igual que también nosotros con nuestros hijos no nos limitamos a mandarles, sino también les capacitamos para que cumplan el mandamiento que les hemos dado, ¿no? La misión, pues, no es un mandato, es también un don, es una gracia de Dios para todos nosotros. Dios nos hace un gran favor, nos hace una gran gracia, ¿no? Dándonos el mandamiento de misionar. Nos preserva de muchos males, nos enriquece tremendamente en nuestra vida espiritual. Nombrado sea Jesucristo.